Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, por Herbert Marcuse. 1. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. La reciente publicación de los manuscritos económico-filosóficos de Marx, escritos en 1844 e impresos en el tercer volumen de la primera parte de las obras completas de Marx y Engels, está llamada a constituir un acontecimiento capital en la historia de los estudios marxistas. Estos manuscritos son susceptibles de colocar la discusión relativa al origen y al sentido inicial del materialismo histórico, es decir, de la entera teoría del socialismo científico, sobre un terreno nuevo. Ellos permiten también establecer de una manera más amplia y fecunda el problema de las relaciones reales entre Marx y Hegel. Por su carácter fragmentario, los manuscritos exigen no solamente una interpretación minuciosa, constantemente atenta a captar la relación de cada pasaje con el conjunto. Importantes partes parecen haberse perdido. El análisis se interrumpe frecuentemente en el punto inicial. En ninguna parte el texto está suficientemente elaborado como para ser dado a la imprenta. El texto en sí mismo exige mucho del lector y especialmente serios conocimientos filosóficos, porque, para decirlo de una vez, él constituye una crítica filosófica de la economía política y una reflexión que tiende a fundarla en el sentido de una teoría de la revolución. Si insistimos desde el comienzo sobre estas dificultades, es porque nos parece particularmente necesario evitar un escollo. Estos manuscritos, en efecto, corren el peligro de no ser tomados suficientemente en serio y su contenido corre el riesgo de verse incorporado dentro de las clasificaciones y los esquemas tradicionales de la investigación marxista. Peligro tanto más real cuanto los textos en cuestión implican ya todas las categorías, que Marx utilizará más tarde en su crítica de la economía política. No obstante, los manuscritos económico-filosóficos revelan más claramente que ningún otro texto posterior el sentido original de las categorías fundamentales de Marx, de suerte que probablemente será necesario revisar, en lo que se refiere a sus orígenes, la interpretación corriente de la crítica bajo su forma plenamente elaborada. Que para ello no basta tampoco la tesis bien conocida de que como consecuencia de una evolución Marx habría dado a su teoría una base económica, después de haberla fundado al comienzo sobre una base filosófica, tal vez resultará claro del presente estudio. Nos hallamos ante una crítica filosófica de la economía política, porque es aquí, en los manuscritos, donde nacen las categorías fundamentales de la teoría marxista, merced a una discusión con la filosofía hegeliana. Por ejemplo, las nociones de trabajo, de objetivación, de alienación, de superación, de propiedad, etc. No que Marx retome el método de Hegel después de haberlo transformado y que lo vivifique, colocándolo en otro contexto. La empresa de Marx consiste más bien en regresar al fundamento de la filosofía hegeliana, al haz de problemas que fundan su método, para apropiarse su contenido y desarrollarlo. Es aquí donde reside la importancia mayor de estos textos, inéditos hasta hoy. Ellos son el primer documento que testimonia formalmente del análisis crítico al que Marx ha sometido la fenomenología del espíritu, designada como la fuente verdadera y el secreto de la filosofía de Hegel. Si, por consiguiente, como nosotros tenemos todavía que mostrar, este análisis crítico de las bases de la filosofía hegeliana se ha incorporado a la fundamentación misma de la teoría marxista, no se puede seguir considerando esta fundamentación como un paso que habría conducido a Marx desde los principios filosóficos hasta los principios económicos, de tal suerte que bajo su forma final, económica, la teoría habría superado o liquidado de una vez por todas la filosofía. Al contrario, es necesario decir que la fundamentación implica en todos sus estadios a la base filosófica, lo que no impide que su sentido y su fin no sean en ninguna manera puramente filosóficos, sino prácticamente revolucionarios. El derrocamiento de la sociedad capitalista por el proletariado
económica y políticamente en lucha contra ella. Es esto lo que es necesario comprender bien, que a partir de una interpretación filosófica determinada de la esencia humana y de su realización histórica, la economía y la política se han convertido en la base económico-política de la teoría de la revolución. La interpretación completa de los manuscritos económico-filosóficos, que nosotros no haremos más que esbozar aquí, permitirá probablemente elucidar la relación bastante compleja que existe entre la teoría filosófica y la teoría económica, entre estas dos teorías y la praxis revolucionaria, relación que solo un análisis de la situación inicial del materialismo histórico nos pone en capacidad de comprender. Grosso modo, y en términos esquemáticos, se puede anticipar que la crítica revolucionaria de la economía política está ella misma fundada filosóficamente, y que, de otra parte, la filosofía que la funda lleva ya consigo la praxis revolucionaria. La teoría es en sí misma una teoría práctica. La praxis no aparece solamente al fin, sino desde el comienzo de la teoría, sin que Marx se adentre por ello en un terreno extraño a la teoría y exterior a ella. Después de estas observaciones marginales, intentemos caracterizar el contenido global de los manuscritos. Su propósito, afirma el mismo Marx, es la crítica de la economía política, y más precisamente su crítica positiva. Una crítica, pues, que, relevando la inadecuación de hecho y las insuficiencias de la economía política, ponga al mismo tiempo los principios que permitirán edificar a esta ciencia sobre bases adecuadas. La crítica positiva de la economía política tiene pues por objetivo dar a esta última un fundamento crítico. En el seno de esta crítica, la noción de economía política sufre una transformación completa. Ella llega a ser la ciencia de las condiciones necesarias de la revolución comunista. Y esta revolución significa en sí misma, más allá de todos los cambios económicos, una revolución de la historia de la esencia humana. Este comunismo es la verdadera solución del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la verdadera solución de la lucha entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la afirmación de sí, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y el género. Es el enigma resuelto de la historia y tiene conciencia de ser esta solución. Es evidente que si la crítica de la economía política puede revestir una significación tan central, la economía política debe ser, desde el comienzo, en tanto que objeto de la crítica, no una ciencia cualquiera o un dominio científico cualquiera, sino la expresión científica de una problemática que engloba la totalidad de la esencia humana. Nosotros debemos, pues, examinar primero el punto siguiente. ¿Sobre qué bases es la economía política aquí objeto de la crítica? Ello lo es en tanto que legitimación, o más bien enmascaramiento de una alienación y desvalorización totales de la realidad humana, tal como la representa la sociedad capitalista, en tanto que ciencia que toma por objeto a un ser humano reducido al estado de monstruo, cuya existencia toda está determinada por la separación del trabajo, del capital y de la tierra, por una división inhumana del trabajo, la concurrencia, la propiedad privada, etc. Esta economía política se limita a sancionar de una manera científica una inversión que transforme el mundo histórico-social de los hombres en un mundo del dinero y de la mercancía, mundo que se presenta al hombre como un poder extraño y hostil, y donde la mayor parte de la humanidad no existe más que bajo la forma de trabajadores abstractos, arrancados a la plena realidad de la existencia humana, separados del objeto de su trabajo, forzados a venderse ellos mismos como mercancías para mantenerse simplemente en vida. A partir de esta alienación del trabajador y de su trabajo, la realización de todas las fuerzas esenciales del hombre se muda en una pérdida de realidad completa. El mundo objetivo no es más el campo de una libre actividad y de una libre afirmación de toda la naturaleza humana, sino un mundo de cosas poseídas, utilizables y cambiables dentro del cuadro de la propiedad privada, y cuyas leyes, al parecer inmutables, esclavizan al hombre mismo,
Un mundo, en una palabra, donde reina la dominación universal de la materia inerte sobre los hombres. Este estado de cosas, frecuentemente descrito bajo el nombre de desposesión, de alienación, de reificación, constituye un elemento bien conocido de la teoría marxista. Pero se trata precisamente de examinar de qué manera y desde qué punto de vista Marx lo interpreta aquí, en las fuentes de su teoría. Al principio de su crítica positiva de la economía política, allá donde comprueba la desposesión y la alienación, Marx afirma: nosotros partimos de un hecho económico actual, pero ¿son ellas, la desposesión y la alienación, un hecho económico? Al mismo título que la propiedad territorial o el precio de las mercancías sometidas a la oferta y la demanda, o provienen de alguna otra ley del proceso de producción, de consumo y de circulación. Para la economía política burguesa, que Marx critica, la desposesión y la alienación no son un hecho. En la teoría burguesa, estos fenómenos toman otros nombres. Este hecho no emerge más que en la economía política socialista, y solamente en la medida en que ella se coloca sobre el terreno que Marx despeja al escribir sus estudios de 1844. Nosotros debemos, pues, proponernos la cuestión siguiente: ¿de qué género de hecho se trata? Puesto que se distingue completa y esencialmente de todos los otros hechos relevantes de la economía política, y sobre qué terreno se revela un hecho y puede ser descrito como real. La demostración que apunta a poner en claro la desposesión y la alienación parece moverse en principio exclusivamente sobre el terreno de la economía política tradicional y de sus teoremas. Al principio, en efecto, Marx divide su examen en tres partes, conforme a las tres nociones tradicionales de la economía política: salario, beneficio del capital y renta de la tierra. Pero rápidamente, y esto es aquí un signo importante, el pensamiento toma una orientación totalmente nueva. En la continuación de la exposición, la división tripartita no es respetada, es abandonada. A partir de la página 22, escribe el editor ruso: la división en tres partes y sus encabezamientos pierden toda significación. Un texto continuo llena las tres columnas, al cual, de conformidad con su contenido, hemos dado el título de trabajo alienado. Así, pues, la noción de trabajo, a medida que ella se desarrolla, hace saltar el cuadro dentro del cual se mueve el pensamiento económico tradicional. Esta noción sirve en lo sucesivo de hilo conductor para el análisis que descubre el hecho nuevo, que viene a ser desde entonces el fundamento científico de la revolución comunista. La noción marxista de trabajo debe, por consiguiente, ser el punto de partida de la interpretación. Cuando Marx describe el modo de trabajo y la forma de existencia obrera que prevalecen en la sociedad capitalista, el obrero completamente separado de los medios de producción y del producto de su trabajo, convertido en mercancía, el salario calculado de manera que asegura el mínimo de existencia puramente física, el desarraigo del obrero de la realidad humana, por el hecho mismo de su trabajo, convertido en trabajo forzado al servicio del capitalista. Cuando Marx, decimos, hace tal descripción, todos estos rasgos distintivos pueden todavía, en sí mismos, caracterizar simples hechos de economía política. Y esta impresión parece confirmada por el hecho de que Marx deriva, por análisis del concepto de trabajo alienado, el concepto de propiedad privada, o sea, las nociones fundamentales de la economía política tradicional. Pero si consideramos más de cerca esta caracterización del trabajo alienado, veremos que ella implica algo insólito. Lo que ella define no es solamente una situación económica, sino una alienación del hombre, una desvalorización de la vida, una inversión y una pérdida de la realidad humana. En el pasaje de donde hemos sacado la citación precedente, Marx precisa así su pensamiento. Concepto de trabajo alienado, es decir, de hombre alienado, de trabajo vuelto extraño, de vida extraña, de hombre vuelto extraño.
Se trata, pues, de una situación que concierne al hombre en cuanto hombre, y no solamente en cuanto obrero, en cuanto sujeto económico, etc. De algo que sucede no solamente en la historia económica, sino en la historia de la esencia humana y de su realidad. Marx se expresa en el mismo sentido a propósito de la propiedad privada. Al igual que la propiedad privada no es más que la expresión sensible del hecho de que el hombre llega a ser a la vez objetivo para sí mismo y al mismo tiempo, al contrario, extraño para sí mismo y no humano. Asimismo, la abolición positiva de la propiedad privada es la apropiación sensible de la vida y el ser humanos. No es simplemente porque fuera prisionero de una cierta terminología filosófica que Marx habla frecuentemente de fuerzas humanas esenciales, de la esencia del hombre, que denomina, por ejemplo, a la existencia objetiva de la industria, el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, y que quiere asir sus relaciones con la esencia del hombre, que, en los pasajes antes citados, define en conceptos filosóficos el trabajo y la propiedad privada. Nuestra interpretación se esforzará, por el contrario, en mostrar que toda esta crítica y su fundamentación de la economía política se sitúan sobre el terreno de la filosofía y proceden de una investigación filosófica, que sus determinaciones filosóficas no deben, pues, ser consideradas como especies de arcaísmos que Marx habría suprimido después, o como disfraces sin importancia. A partir de una cierta idea de la esencia humana y de su realización, idea que Marx concibe a través del examen crítico de la filosofía hegeliana, un hecho económico aparece simplemente como la inversión de esta esencia, como la pérdida de la realidad humana. No es sino a partir de ahí como un hecho económico se vuelve capaz de convertirse en el fundamento real de una revolución, que cambiará realmente la esencia del hombre y de su mundo. Nosotros intentaremos mostrar que en Marx, y desde luego desde el comienzo, el trabajo alienado y la propiedad privada, los conceptos fundamentales de su crítica, no son examinados y criticados únicamente como conceptos económicos, sino como conceptos destinados a promover una interpretación radical de la historia de la esencia humana, y que, por consiguiente, la abolición positiva de la propiedad privada, apropiación efectiva de la realidad humana, revoluciona en su esencia toda la historia humana. Es precisamente porque la economía política burguesa ignora la esencia del hombre y su historia, que no puede, pues, aspirar, si se va al fondo de las cosas, al nombre de ciencia del hombre, porque ella no es más que la ciencia del individuo deshumanizado y de un mundo inhumano de cosas y de mercancías. Es precisamente por esta razón por la cual la economía política burguesa debe ser derribada completamente por la crítica. Ella, en efecto, no es capaz de examinar su objeto propio, que es el hombre. Y es partiendo de estas mismas premisas como Marx somete a una crítica igualmente severa al comunismo grosero. Este, en efecto, ignora totalmente la realidad de la esencia humana. Se mueve únicamente sobre el terreno económico del mundo de los objetos y de las cosas. Queda prisionero de la alienación. Este comunismo no hace más que reemplazar la propiedad privada individual por la propiedad privada general. Quiere aniquilar todo lo que no es susceptible de ser poseído por todos como propiedad privada. Quiere hacer por la fuerza abstracción del talento, etc. La posesión física directa es considerada como el único objetivo de la vida. La categoría del obrero no es suprimida sino extendida a todos los hombres. Combatiendo el comunismo grosero, Marx ha hecho justicia por adelantado a las objeciones que no han cesado de dirigirse hasta nuestros días, y muy estúpidamente al economismo absoluto de su teoría. Este comunismo es para él una simple negación del capitalismo, y por ello se sitúa sobre el mismo plan que Marx quiere justamente rebasar. Hay todavía otro malentendido que debemos evitar. Hemos dicho que consideramos la crítica marxista de la economía política y su fundamentación de la teoría revolucionaria como un paso filosófico. Pero esto no significa que Marx no examine más que cuestiones filosóficas puramente teóricas, que conciernen a la esencia del hombre, etc., que sirven de algún modo de basamento a la situación histórica concreta,
del proletariado en el capitalismo y a su praxis. Al contrario, el punto de partida, el fundamento y el objetivo de su análisis se deriva de una situación histórica determinada y de la praxis que la revoluciona. Y si se consideran la situación y la praxis bajo el ángulo de la historia de la esencia humana, el carácter radicalmente práctico de la crítica aparece todavía con más fuerza. La sociedad capitalista ha vuelto problema no solamente los hechos y los objetos económicos, sino toda la existencia del hombre, la realidad humana. Tal es, para Marx, la causa decisiva de la revolución proletaria, en tanto que revolución total y radical, que excluye absolutamente todo derrocamiento que sea solamente parcial o toda evolución. Algo que no se sitúa fuera o detrás de la desposesión y la alienación, sino que es esta desposesión y esta alienación mismas. Todas las tentativas que han sido hechas para modificar o para ocultar púdicamente el contenido filosófico de la teoría marxista, testimonian un desconocimiento completo del terreno histórico en que nació. Ellas comienzan por distinguir radicalmente la filosofía, la economía y la praxis revolucionaria. Distinción que es un producto de esa reificación que Marx precisamente combate y que el punto de partida de su crítica ha sobrepasado ya. Pasamos ahora a la interpretación del concepto de trabajo.